Auspician Somos Debate, Gobierno de Santa Fe, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Consejo Municipal, Lotería de Santa Fe, Sindicato de Luz y Fuerza, Festram, AMSAP. Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos a Somos Debate, nuestro encuentro de cada miércoles con todos los temas de actualidad aquí en la pantalla de Somos Santa Fe. Bueno, atrás ha quedado en la provincia el receso, se han reanudado las actividades en varios ámbitos, ¿no? En distintos ámbitos, a pesar de lo cual siempre tenemos temas para ir avanzando sobre ellos, aprovechamos un poquito el receso en algunos ámbitos como la justicia, como la educación, que ha tenido también su parate durante 15 días, la actividad parlamentaria, que también se reanuda o se ha reanudado esta semana, si ustedes lo prefieren, para charlar de algunos temas con nuestros legisladores nacionales. Bueno, esta noche está con nosotros la diputada nacional Silvina Frana. Con ella, hacía rato queríamos hablar con Silvina, había muchos temas. A veces la coincidencia entre las sesiones del Congreso Nacional, nuestros horarios de programa y nuestras coberturas no nos dan para poder charlar sobre grandes temas de la actualidad nacional, ¿no? Y bueno, y la idea es compartir con ella este momento de Somos Debate. Silvina, bueno, hay muchos temas para charlar. Buenas noches, ante todo, y gracias por venir. No, por favor. Hay muchos temas, y entre los muchos temas que plantea la actualidad nacional está toda esta cuestión del narcotráfico, la prevención de la drogadicción, de las adicciones. Sabemos que antes de hablar de otros temas también de la actualidad nacional que involucran a la política y a la economía, esta cuestión de las Fuerzas Armadas que se ha planteado ahora con las últimas resoluciones del Gobierno Nacional. Pero bueno, narcotráfico es un tema de fondo, es un tema bastante serio, es un tema que a los argentinos nos está impactando demasiado, diría yo, nos está golpeando demasiado. Y bueno, y sabemos que están iniciando, que están llevando adelante una serie de acciones que apuntan fundamentalmente a la educación, a trabajar, yo diría, desde la base del problema, ¿no? ¿Es así? Así es. La verdad que, bueno, es un tema que en lo personal trabajo hace mucho tiempo, dentro y fuera de la política. Cuando fui diputada nacional integré la Comisión de Adicciones y hoy presido la Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Y este tema hace mucho tiempo que viene creciendo en forma exponencial, que atraviesa todas las clases sociales, que hoy quienes conocemos la ciudad en profundidad y recorremos los barrios, sabemos que lamentablemente es un problema que también atraviesa todos los barrios. Y como todos los temas, peor lo pasan los que menos tienen. Y se nos instala entre los jóvenes este problema Exactamente. también, ¿no? Que es lo más preocupante, porque ahí está el futuro, ¿no? Por supuesto. Entonces, ya el año pasado, a fines del año 2016, la Pastoral de Adicciones a nivel nacional y otras organizaciones pidieron declarar la emergencia en adicciones. Y así fue que el presidente de la Nación dictó un decreto, pero nosotros estamos convencidos, junto a otras fuerzas políticas, que esto requiere una ley. ¿Por qué una ley? Porque una ley trasciende una gestión de gobierno, va a ser más allá del color político de quien nos gobierne. ¿Y por qué la emergencia? Porque la emergencia existe, como le decía antes, basta recorrer los barrios de esta ciudad, hablar con gente de otras provincias y sabemos que esto atraviesa lamentablemente a lo largo y a lo ancho del país. Y declarar la emergencia significa poner un tema que es grave, que existe, ponerlo a la luz, tomar medidas para revertir situaciones y fundamentalmente poner recursos. O sea, no basta solamente con medidas pequeñas que generen un alto impacto de comunicación. Lo que importa es muchos recursos para que tengan, digamos, las medidas, las acciones, los programas, tengan el nivel que este problema requiere. El tema del narcotráfico, el tema de los consumos problemáticos, tiene como dos aspectos, digamos, mal dichos, pero a lo mejor que visualizan bien. Por un lado la oferta, que es el tema del narcotráfico, y que esto sí tiene que ver con cuestiones de seguridad. Y el tema de la demanda, el tema de las personas. Hace unos días en la Comisión de Adicciones nos visitó el titular de la Cedronar y nos dijo algo en lo que estamos totalmente de acuerdo. Esto no tiene que ser una mirada sobre las sustancias, sino una mirada sobre las personas. Y desde allí tomar acciones de prevención, de promoción, de acompañamiento.
Por eso nosotros, más allá de insistir con la ley de emergencia a nivel nacional, de estar cerca de organizaciones que trabajan esta problemática, decidimos hacer un aporte desde un lugar de una legisladora de la oposición, que este tema lo trabajo junto a la diputada provincial Patricia Chialvo. Decidimos aportar un granito de arena, que es una formación de personas, de actores sociales, que acompañen, que detecten situaciones, que asesoren. Allá por el mes de mayo nos visitó en la ciudad de Santa Fe el padre Pepe Di Paola, un padre que se conoce como un cura villero, que nos vino a transmitir una experiencia y a decir, sí, que el Estado tiene que tener un protagonismo y reclamamos eso al Estado, pero que también la sociedad tiene que entender que esto es un problema de todos y, bueno, visibilizar el problema y también la sociedad asumir compromisos. Por eso hablaba de la necesidad de que esa sociedad compuesta por la escuela, el centro de salud, el club, la capilla o el centro, digamos, religioso, de la religión que cada uno profese, tengan herramientas para acompañar, para contener, para crear redes de contención, porque está visto en muchos países del mundo. La lucha contra el narcotráfico en sí misma, cuando solamente se hace desde ese lugar, en países como los nuestros, termina generando una guerra en los barrios, en los territorios que no tiene buenos resultados. Si no trabajamos sobre las personas, sobre esta promoción, sobre la generación de oportunidades, sobre esquemas de inclusión, difícilmente esto tenga un buen camino y por eso nuestro aporte. Uno de los sectores más vulnerables en este contexto, como hablábamos hoy, es el de los jóvenes. Sí, claro, y evidentemente trabajar con los jóvenes no es un terreno sencillo, hay que trabajar desde la educación, hay que trabajar desde el hogar, hay que trabajar desde todos los espacios, desde el deporte. Claro, por supuesto. Tiene que haber una oferta casi multidisciplinaria de opciones para que el joven no vaya a buscar lo que no tiene que ir a buscar, ¿no es cierto? Por eso la necesidad de la presencia del Estado y el compromiso de las instituciones. Y por eso nosotros estamos convencidos que este es el camino, que es largo, que no es de resultados inmediatos, pero que es el único camino que de verdad revierte situaciones. Porque también hay que decir que muchas situaciones de consumos problemáticos tienen que ver con frustraciones, sobre todo en los lugares donde los más vulnerables. Entonces, como Estado y como protagonistas de la política, tenemos que generar eso, igualdad de oportunidades. Y basta recorrer la ciudad para saber que no en todos los barrios hay igualdad de oportunidades. Silvina, uno se pregunta, ¿no? Porque evidentemente todas estas campañas y todas estas acciones, diría yo, para definirlas un poquito mejor, se concretan con recursos, con claro fondos. Sí, sí, sí. Hoy la Argentina es un país en emergencia económica grave. Hay que reconocerlo. La Argentina está en una situación muy delicada desde el punto de vista económico. Todo aquel que no lo vea, bueno, con leer la tapa de un diario, cualquier día de la semana, se da cuenta. Recurrimos al Fondo Monetario Internacional, de los pocos países en el mundo que lo hemos hecho. Así las cosas, con, digamos, la responsabilidad de presidir una comisión legislativa, como tiene usted, estos recursos son posibles, son factibles, el Estado tiene una mirada hacia esta cuestión como para de destinar los recursos que se necesitan para avanzar en esto. Mire, es cuestión de prioridades, Carlos. Si en la Argentina en el mes de mayo se fugaron miles de millones de dólares, si pocas personas ganaron mucho dinero en la timba financiera, creo que es una cuestión de fijar oportunidades y fijar reglas. Yo por eso le digo, más allá de que ahora sí vamos a hablar desde un lugar de oposición, yo no estoy de acuerdo con la mirada que tiene este gobierno sobre nuestra realidad, sobre la economía, sobre la cuestión social. Por eso no acompañé los presupuestos. En los presupuestos de estas gestiones había una prioridad en deuda pública, habría otras prioridades, se gasta más en publicidad de actos de gobierno que a lo mejor en políticas de salud, en políticas de prevención. Entonces es una cuestión de prioridades. Me parece que la República Argentina tiene los medios suficientes para encarar este tipo de acciones, porque si no, también revertir situaciones y el costo de que genera cuestiones de consumos problemáticos, los tratamientos, las consecuencias directas o indirectas, le aseguro que son mucho más caras. Es una cuestión de decisión política. Siempre quienes somos justicialistas traemos a colación que allá por los años 50 la Argentina tuvo su primer ministro de Salud, que fue Ramón Carrillo, y gracias a
disponer de recursos y con políticas públicas, fuimos uno de los primeros países que desterramos el paludismo de la Argentina. Es una cuestión de decisión política y de afectar recursos. Silvina, dejo un poquito el tema de las adicciones, del narcotráfico, que evidentemente es una cuestión que seguramente nos va a seguir ocupando y durante mucho tiempo en la Argentina. Como legisladora nacional, como representante de la provincia de Santa Fe, seguramente tiene su mirada sobre esta relación económica tan compleja que se está dando entre nación y provincia. Es decir, la nación hoy nos está diciendo a los argentinos que el año que viene tenemos que ahorrar 300.000 millones, que las provincias tienen que hacer un sacrificio junto a la nación para poder fijar presupuestos que sean compatibles con las necesidades de un Estado que está quebrado económicamente. ¿Cómo ven ustedes desde el Congreso de la Nación, como ve usted desde el Congreso de la Nación, esta relación nación-provincias, con la Nación llamando a los ministros de Economía y diciéndoles tienen que ajustar los presupuestos, en 2019 tenemos que gastar menos? ¿Cómo sigue esto? Yo quisiera tomarme un minutito para hacer un análisis de cómo llegamos a esto. Y yo creo que esto llegamos a partir de haber liberado la posibilidad de que este país se vuelva a poner de rodillas frente al mundo, liberado la posibilidad de volver a endeudarnos con organismos que hoy nos dicen cómo tenemos que vivir los argentinos, y creo que los argentinos no nos merecemos eso. Mire, cuando fue el debate de los fondos buitres en el Congreso Nacional, nosotros decíamos, sí, hay que hacer acuerdos, pero no a este costo. Entonces este costo lo estamos pagando. Y bueno, y esta es una de las consecuencias. En un país donde todos estamos convencidos que hay que revisar el esquema de coparticipación, porque ese esquema de coparticipación no solamente afecta a la provincia, sino también, producto de esa coparticipación, llegan los recursos a municipios y comunas, que hoy nos digan esto es casi un insulto. Para mí es un insulto. Todos sabemos que hoy los municipios y comunas tienen un rol absolutamente diferente a otros tiempos, y son los que están cerca de la gente, y hoy les vamos a decir que les vamos a sacar recursos. Me parece que, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Llegamos a este lugar producto de una mirada equivocada de país, de una mirada que vuelve a ser centralista, de una mirada que desconoce las necesidades de la gente. Y le doy un ejemplo. Un gobierno que aumenta un 1000% las tarifas y dice que los sueldos tienen que aumentar en 15%, no entiende lo que le pasa a la gente. Y desde allí yo no acuso ni digo nada, digo son miradas diferentes sobre la realidad. Y creo que quienes nos trajeron a este punto tienen que hacerse responsables. Yo el año pasado tampoco acompañé el acuerdo fiscal entre Nación y provincia, porque de alguna manera mostré con números que en el largo plazo nos perjudicaba. Hoy le están diciendo a la provincia que le quieren pagar una vieja deuda con obras, cuando en realidad las obras que venían que estaban previstas al presupuesto ni siquiera llegaron. Creo que hay que empezar a ser serios en el debate y a ponerse firmes, porque no puede ser que hoy la Argentina nuevamente sea uno de los pocos países del mundo que dependa de lo que diga el Fondo Monetario Internacional para poder actuar. Creo que no nos merecemos eso. Además, que uno piensa que la Nación, cuando tuvo que detraía dinero. Y ofrece obras públicas y bonos ahora. No, creo que es una falta de respeto al federalismo que tanto declaman, que es una falta de respeto a los ciudadanos. Yo con esto no quiero decir que si lo antes fue mejor, fue peor. Yo digo, ¿dónde estamos hoy? Y hoy estamos en esta situación producto de malas decisiones políticas, de haber privilegiado lo financiero y no lo productivo, de haber perjudicado a nuestras pymes. Mire, cuando se empezaron a tomar algunas medidas, y pueden revisar archivos, ya decíamos que las tarifas altas, las tasas de interés alta y la apertura de las importaciones era un atentado contra nuestra pequeña y mediana empresa. En un mundo como que tenemos hoy, donde todos los países se protegen, porque hay una sobreoferta de productos, porque China salió al mercado internacional, porque no podemos competir con sus costos de producción, había que proteger nuestra industria. Nuestras pymes generan el 80% de la mano de obra del país. No la podíamos dejar hoy absolutamente desprotegidas como están, por más leyes que saquemos. Pero estas tres cosas, la apertura de importaciones, el tarifazo y las altas tasas de interés, son lapidarias en el largo plazo. Bueno, me queda la última, Silvina, porque yo sé que los minutos se nos van, nos queda poquito. Es un tema que ha dejado sobre la mesa hace 48 horas el presidente y están los diarios de hoy. Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? ¿Dónde ponemos las Fuerzas Armadas? ¿Qué hacemos con las Fuerzas Armadas? Yo creo que constitucionalmente eso está determinado. Absolutamente. Pero a ver, da la sensación de que o el Poder Ejecutivo no entiende o
o no quiere aplicar la ley como está escrita. No sé, yo tengo muchas dudas respecto a este tema. Tienen una mirada de país. Esto que ayer anunció el presidente, diciendo una parte, no diciendo todo, creo que, bueno, que es una forma de ver el país. Este rol de las Fuerzas Armadas para seguridad interior ya tiene experiencia en otros países, amén de lo que nos pasó a nosotros en nuestra historia, ¿no? Pero podemos averiguar qué pasó en Colombia, qué pasó en México, qué pasó en Brasil. Digamos, la verdad que no es el rol de las Fuerzas Armadas la seguridad interior. No pueden reemplazar el rol de la policía, porque cuando eso sucede, se produce una franca violación de derechos humanos. Está demostrado, por eso les di los ejemplos de otros países, porque por supuesto, acá podemos recordar lo que pasó en los años donde no hubo democracia y que quisiéramos que no nos vuelva a pasar. Creo que además cualquier debate sobre este tema debe pasar por el Congreso Nacional. No es decisión del presidente de la Nación. Después lo vamos a acompañar en aquello que sea la defensa de nuestro país, de nuestra soberanía, hacia afuera. Pero él tiene que explicar claramente cuál es el rol de las fuerzas, qué él le quiere dar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Y nosotros les vamos a demostrar que no es bueno para nuestro país. Abusando de su confianza. No, por favor. ¿Cómo mira la provincia de Santa Fe? Usted es representante de Santa Fe en el Congreso de la Nación. Yo creo que es una provincia riquísima, creo que es una provincia que podría dar mucho más. Creo que tuvo años de mucho esplendor y la verdad que si uno la recorre sigue habiendo desequilibrios que creo que a esta altura no debería haber. Me parece que hay mucho por hacer y bueno, y es un desafío de la política generar un programa de gobierno, generar proyectos que de verdad enamoren a la gente y que le demuestre claramente que podemos dar mucho mejor. ¿Un año electoral como el que viene da margen, da chance para hacer tantas cosas? ¿Da chance sobre todo sí, a los dirigentes que van a estar lógicamente inmersos en campaña dentro de muy poquito tiempo? Algunos ya. Yo creo que da margen y creo que también los dirigentes tenemos que entender que hoy hay realidades distintas, que hay posibilidades distintas, que hay herramientas distintas y que hay que proyectar un futuro sobre una realidad distinta. Como le decía hace un rato, cuando el gobierno nacional habló de que la Argentina tenía que volver al mundo, se equivocó de mundo a mi juicio, porque hablaba de un mundo donde había cosas liberadas que hoy están protegidas. Si hoy queremos hablar de un futuro de provincia, también tenemos que entender que hoy tenemos otras herramientas, que hoy tenemos otras realidades, que hoy la tecnología está reemplazando la mano de obra, que tenemos que ofrecer alternativas, que tenemos que revisar nuestro sistema educativo. Entonces me parece que quien sepa expresar todo eso en un proyecto político seguramente va a tener la adhesión de la gente. Gracias, Silvina, ha sido muy gracias amable. a ustedes. Bueno, con la diputada nacional Silvina Frana estamos cerrando este primer bloque de Somos Debate. Vamos a una pausa porque tenemos más invitados, hay más temas. Los vamos a compartir con todos ustedes enseguida.